Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos en la Universidad Nacional de Piura y con un representante muy importante. Él es ingeniero agrícola de profesión. Estamos hablando del ingeniero Santiago Salas Cuadros. Hoy nos ha recibido aquí con una información muy importante que nos va a brindar acerca de nuestra profesión de ingeniería agrícola. Así es, estimados amigos, ahora sí escuchemos las palabras del ingeniero acerca de su presentación personal. Buenos días con todos. Jóvenes, como dijo Jason, soy ingeniero agrícola. Tuve la suerte de estudiar en Lima, en La Molina, la alma mater de la agricultura. Y la ingeniería agrícola entró de casualidad en mi persona, porque cuando ingreso a la universidad me dijeron, ¿qué quiere estudiar? Y yo pregunté la última de las carreras que se haya creado aquí en La Molina y me dijeron ingeniería agrícola. Dije, póngame ahí. Y así fue como entré a tener contacto con la profesión. Luego de varios años, cuando hice las prácticas, me tocó practicar con maquinaria en el Servicio Nacional de Maquinaria que había en ese entonces en el Perú, una oficina que tenía sucursales en todo el Perú, donde había un pool de maquinaria y se brindaba atención y servicio a todos los agricultores de la zona y a quien lo necesitara, ¿no? Proyectos especiales, gobiernos regionales, municipios. Bien, ahora sí vamos a hacerle unas breves preguntas para que usted nos dé una opinión acerca de lo que esto mayormente es para su trayectoria y todo lo que usted ha venido haciendo. Y la primera pregunta es, ¿podría contarnos acerca de su trayectoria profesional como ingeniero agrícola y cómo es que le gustó el área de mecanización? Porque bien tenemos en cuenta que hay 3 departamentos en el área de ingeniería agrícola y por qué principalmente usted se especializó en lo que es mecanización agrícola. Bueno, tenía un hermano mecánico, un hermano mayor que era mecánico, entonces a veces lo ayudaba a cambiar llantas, a hacer los servicios de cambio de aceites. Y entonces cuando ya estoy estudiando, entonces llevamos los cursos de mecanización y teníamos unos excelentes profesores que nos supieron guiar por el camino de la mecanización. Tan es así que cuando me toca hacer las prácticas preprofesionales, me ubicaron en la central de mecanización agrícola de Ica, está cerca de Lima, 300 kilómetros. Y estuve ahí 3 meses practicando y entonces me di cuenta que era interesante el tema, porque uno de los problemas del país es la falta de mecanización. No solamente de falta de tractores, que son poquísimos los que tenemos, sino que no había personal técnico de jerarquía de mando que sepa de maquinaria a cabalidad. Igualmente faltaban mecánicos bien preparados y por supuesto también faltaban operadores. Y eso se da hasta hoy día. Ese es uno de los talones de Aquiles de la agricultura nuestra. Es así como después de esas prácticas, cuando termino la carrera, ya dijeron, la empresa del Servicio Nacional de Maquinaria llevaba, parece, un control de los jóvenes que habían practicado y me llaman. Entonces me dicen para comenzar a trabajar y acepté de buenas maneras y así empecé mi trabajo en mecanización agrícola. Comencé en la oficina de Piura, iba a ser provisional, pero hubo problemas con los jefes anteriores y me quedé. Provisionalmente me quedé, pero el provisional se hizo ya estable y tan es así que en Piura me jubilo después de 25 años de trabajo en el servicio. Continuamos con la segunda pregunta y la segunda pregunta es muy interesante porque nos dice qué es lo que lo motivó a estudiar usted el ingeniería agrícola y en particular a enfocarse en esta área. Bueno, ahí es una anécdota muy especial es esta. Yo estudié secundaria industrial. En ese tiempo había secundaria comercial, secundaria común y secundaria industrial. Entonces los de secundaria industrial aprendíamos una profesión, un oficio y salíamos a trabajar. Yo estudié radiotécnico. Termino y me voy a trabajar como radiotécnico. Y a la hora del asunto final, el sueldo que te pagaban era como decir un sueldo básico de hoy día, un mínimo. Entonces no me alcanzaba. Yo tenía familia que mantener, no familia mía, sino hermanos menores. Entonces agarro y digo, ni hablar, me explicaron que de obrero iba a estar bien fregada la cosa. Así que hice muchas cosas y conseguí matricularme. Ante todo, el estudio en secundaria industrial era muy suave, por no decirlo de otra forma,
porque la mayor parte del día la pasábamos en el taller haciendo radios, tocadiscos, escuchando música. Entonces, para presentarme a la universidad tenía que volver a estudiar. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que entrar a la Academia de La Molina y después de 4 meses de arduo estudio día y noche, ya estuve en capacidad de poder dar el examen de admisión. Que no hubo otra universidad que me permitiera dar el examen, porque todas las universidades pedían como requisito secundaria común. Pero en el caso de La Molina, al final, lo único que decía era secundaria. Entonces, averiguando bien, me dijeron, acá dice secundaria, tú tienes secundaria industrial, pero es secundaria, entonces puedes presentar. Y así fue que después de una preparación extenuante y a tiempo completo pude presentarme e ingresar a la universidad. Ahora en el ingreso me preguntan, ¿qué carrera quieres estudiar? Yo no tenía mucha idea de las carreras, así que dije, pónganme en la última facultad que se haya creado, porque seguramente hay pocos técnicos en esa carrera. Y así fue como entré a ingeniería agrícola. Ahora, la mecanización ya fue, como les digo, con el transcurso del tiempo, los profesores, un poco de experiencia que tenía con las herramientas, con las llaves, con la mecánica. Y al hacer la práctica, vi el trabajo que era bonito. Era cuestión de conocimiento, de práctica y teoría bastante. Y sobre todo lo interesante era salir al campo, visitar las máquinas, ver los trabajos que se hacían, qué podíamos mejorar. Porque a veces un tractorista está haciendo un mal trabajo y uno que tiene conocimiento lo corregía. Me explico, por ejemplo, una aradura para arroz debe ser mínimo 20, 25, 30 centímetros de profundidad. Y si uno iba al campo y veía que medía la tierra arada y que no tenía la profundidad requerida, se corregía el operador o se arreglaba el implemento, se cambiaban los discos. El asunto era darle profundidad porque las cosechas final depende mucho de la preparación de tierra. Continuamos con la tercera pregunta. Y la tercera pregunta me dice, ¿por qué cree usted, como ingeniero agrícola, que es fundamental la mecanización agrícola para el desarrollo sostenible de la agricultura? Miren, el problema de sin mecanización agrícola seguimos trabajando como lo estamos haciendo. Hay zonas del Perú donde se sigue trabajando como hace 1000 años, con bueyes, burros, con la mano de obra del hombre. Y entonces, si queremos desarrollar la agricultura, definitivamente tenemos que introducir la mecanización. Claro que en el país todos los terrenos no son mecanizables, pero en la costa sí. Ahora, lo que tenemos, de acuerdo a las últimas estadísticas que hay, casi ningún agricultor de la agricultura familiar, hablamos de agricultura con menos de 4, 5, 6 hectáreas, no usan tractores. Y sin tractores no hay mayor producción ni productividad. Entonces necesitamos mecanizar la agricultura, capacitar técnicos, como ya hemos dicho, en todos los niveles, porque el país está lleno de cementerios de máquinas que no han cumplido su vida útil por falta de mantenimiento, falta de cuidado. Las máquinas son carísimas. Si tú no las cuidas, no llegan a cumplir su vida útil, que son 10, 15, 20 años. Y máquinas que tienen 1 año, 2 años en el suelo, no puede ser. Así es. Y continuamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo ha cambiado la mecanización agrícola en estos últimos años con la incorporación de la tecnología? Alguien dijo, Tomás Malthus, la población crece en forma geométrica y la producción en forma aritmética. Cada día somos más gente en el mundo y cada día necesitamos más alimentos, más ropa, más vestidos, más energía. Y todo sale de la tierra. Entonces la mecanización es básica y fundamental para alcanzar esa producción. Nosotros seguimos con problemas. Nuestra agricultura no está desarrollada. Claro que hay islas, por ejemplo, las grandes empresas agroexportadoras que no tienen problemas de capital, de inversión, sí tienen la maquinaria necesaria. Pero repito, nuestros agricultores no tienen maquinaria. Antes había un servicio que los apoyaba, ahora con ciertos gobiernos anteriores desapareció todo el apoyo a la agricultura, desapareció el Banco Agrario, ENCHI, CASA. Entonces el agricultor está abandonado y generalmente no trabaja con maquinaria. Y se ha llegado el caso que muchos han vendido la tierra y otros las alquilan, las arriendan. Ese es el problema.
¿Qué oportunidades ve para los ingenieros agrícolas en el futuro, especialmente en el área de nuestra especialidad? Por ejemplo, nosotros como estudiantes, como alumnos, ¿qué futuro nos ve en el área de su parte especializada en la mecanización agrícola? Definitivamente hay un gran futuro. Miren, lo digo por experiencia. Nosotros no hemos tenido ningún problema en insertarnos en el mercado laboral. Claro que ahora la situación ha cambiado tanto que los trabajos son por meses, por contratos. Antes, si tú eras buen trabajador, te jubilabas en tu trabajo. Y trabajo en mecanización ahí. El Perú está necesitado de ingenieros agrícolas, de especialistas en mecanización. Tenemos maquinaria por todos lados, todas las industrias, por ejemplo, digamos minería, maquinaria, agricultura, transporte, energía, maquinaria. Y no hay gente capacitada o falta gente para poder administrar con, con las técnicas necesarias para que esas maquinarias puedan cumplir su vida útil y produzcan bien, con seguridad y sea sostenible el trabajo. Definitivamente, no es porque sea mi campo, pero he tenido una buena vida como jefe de un pool de maquinaria. Tienes mucha responsabilidad, pero puedes desarrollar todo lo que tú quieras en beneficio de la agricultura y al final jubilado, miren, todavía tenemos más campo de trabajo como docentes en las universidades. Así es. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades considera más importantes para los estudiantes que desean especializarse en el área de mecanización agrícola? Definitivamente, dominio de las matemáticas, ciencias físicas. Estamos rodeados de naturaleza. Tenemos que cuidar el ambiente y ahorrar recursos naturales. Entonces, aparte de esos conocimientos científicos, matemáticos que hemos mencionado, el ingeniero debe tener la capacidad de entenderse con los hombres del campo. Para eso tenemos extensión agraria, llegar a ellos, enseñarles. Y no solamente enseñarles, yo he aprendido muchísimo de la gente del campo, de los mecánicos, de los operadores viejos, porque ellos son los que trabajan y saben. Y eso me permitió a mí no tener problemas en mi trabajo durante 25 años. Esa es la razón. Bien, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que están considerando seguir estudiando o a los estudiantes del colegio? Porque muchas veces buscamos información y no encontramos en internet. Por ejemplo, yo cuando postulaba a la universidad quería postular a ingeniería agrícola, pero preguntaba y buscaba en internet y no había acá en la universidad. Entonces decía, pero de repente una entrevista, una encuesta a un ingeniero que lo conozca, no conocía. Sí había escuchado ingeniería agrícola, pero no había así como algo más claro para yo poder entender. Entonces, usted, ¿qué consejo les daría o cómo incentivaría a la población tanto de la región y del país para que los estudiantes se animen a estudiar ingeniería agrícola? Correcto. Miren, en primer lugar habría que implementar, debe haber, pero debe implementarlo con más profundidad, con más extensión, visitas, por decir, de técnicos en ingeniería agrícola a los colegios, lógicamente colegios secundarios, tanto de varones como de niñas, de mujeres, porque eso es otra de las cosas que ha cambiado. Cuando yo estudiaba había una o dos mujeres en la facultad, hoy día hay más del 50% son damas. Entonces, por ahí la universidad hacer esa proyección hacia la comunidad, hacia las escuelas. También, lógicamente, propaganda televisada, radial. Es una excelente profesión. Como les digo, la mayoría está trabajando casi el 100% en la profesión y no tienen ningún problema. Nosotros debemos predicar con el ejemplo, sacarlos más al campo, hacer las prácticas más bonitas, digamos, ¿no? En el caso nuestro, llevarlos a donde están trabajando los tractores, cómo se arma y desarma un tractor. Tuve una experiencia en Israel, por ejemplo, ¿no? Donde nos hacían armar y desarmar máquinas. Entonces, nosotros con los cursos que llevamos, comenzando por órganos de máquinas, análisis de mecanismos, maquinaria, motores y tractores, maquinaria para obras, estamos en capacidad de conocer cómo están hechas las máquinas y qué partes la constituyen y los mecanismos cómo funcionan, y al final es máquina ya cuando hace un trabajo. Entonces, si conocemos todo eso, sabemos la otra cara de la moneda, que es el mantenimiento, el cuidado, los servicios. Sin mantenimiento, no, las máquinas no te duran.
Tú no cambias el aceite como te recomienda el fabricante cada 200 horas, no te va a durar la máquina. Entonces, repito nuevamente, debemos preparar lo que estamos haciendo hoy día, preparando ingenieros que sepan de maquinaria, mecánicos, operadores, incidir en eso. Ahora, el gobierno de repente no lo puede hacer todo, pero empresas privadas sí, porque el Perú necesita seguir mecanizando. Y la última pregunta para usted y para la entrevista es, ¿podría compartirnos usted alguna anécdota o experiencia memorable que haya marcado su carrera? Porque el interés, ya por ejemplo ingresó a la universidad y estaba interesado, pero algo que más te lo haya hecho enamorar la carrera como una anécdota que para que de repente a nosotros también nos incentive y nos oriente a seguir aprendiendo más sobre la carrera de ingeniería agrícola. Bueno, con motivo de un viaje que hice a Israel para llevar un curso de mecanización agrícola y método de extensión. Un método de extensión es para saber llegar al agricultor. Entonces, vimos la realidad de Israel, un pueblo asentado en medio del desierto, con pocos recursos, pero aplicando la ciencia, la tecnología, producían más que cualquier otro país que tenía más recursos. Y entonces vimos cómo era la producción, cómo eran los sistemas de trabajo, que por supuesto nos sirvió para venir y aplicar eso en la zona, y de tal manera que definitivamente eso nos marcó. Y creo que hay muchos profesionales que no solamente han salido de Israel, a Estados Unidos, a Francia, Inglaterra, al mundo entero. Becas, todos los países del mundo dan becas. La cuestión es gestionarlas nada más. Entonces el estudiante que mejore su rendimiento, mejore sus promedios y va a tener posibilidades de salir. Bien, estimados amigos, ahorita ya estamos terminando la entrevista. Agradecemos al ingeniero Santiago Salas Cuadros. Muchas gracias, ingeniero, muy amable por su tiempo. Yo sé que es muy valioso y así que espero que lo que estamos haciendo incentive a la comunidad piurana y también a todo el país a que se animen a estudiar ingeniería agrícola, que conozcan nuestra profesión y también vamos a hacer próximos videos, otras entrevistas a otros ingenieros en los diferentes departamentos, porque ingeniería agrícola son 3 departamentos: el área de mecanización agrícola que hemos visto el día de hoy, el área de recursos hídricos y la de ordenamiento territorial. Conmigo, estimados amigos, esto sería todo. Cuídense y hasta un próximo video. Hasta luego. Chau, chau.